Primero, se ha vivido un clima en América Latina que es una tendencia a la izquierda, que es de triunfos electorales en Colombia, en Argentina antes, en Brasil ciertamente, y obvio también en Chile, que se suman al caso de México. Todos estos son gobiernos democráticos a los que se pueden añadir los antidemocráticos como el de Cuba, Venezuela, o Nicaragua, por ejemplo. Y esto ha hecho que en el fondo avance una especie de marea roja, como se le llama a veces, o socialismo del siglo XXI, o una tendencia más de izquierda. Y en ese contexto se enmarca Chile. El segundo contexto es que, si tú te fijas, en casi todos esos gobiernos ha ganado el que no estaba en el gobierno. Es decir, cuando ha habido elecciones, si antes gobernaba la derecha, pasa a gobernar la izquierda. Y probablemente los casos excepcionalísimos son los de Lasso en Ecuador y la calle Pou en Uruguay, pero el resto está muy consolidada la izquierda. Y en ese contexto el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista y el Partido Socialista en Chile han tenido una situación que al menos tiene dos variables que hay que considerar. Primero, venía con altas expectativas muy importantes de cambio de sistema, después de la pandemia e incluso después de problemas económicos bien grandes de Chile, y en segundo lugar en medio de un proceso constituyente derivado de una situación revolucionaria en octubre de 2019 en Chile, que fue muy compleja. Y en ese esquema el gobierno se encontró con dos situaciones adversas. La primera es la dificultad objetiva para gobernar por problemas internos, ha tenido que cambiar varias veces de gabinete, no ha sido lo que ellos esperaban en términos de desarrollo del proyecto político, y la coalición inicial se ha ido ampliando hacia la antigua concertación o socialismo democrático. Yo creo que España fue en los años 80 y 90 muy decisivo en la consolidación de las democracias en América Latina. Fue extraordinariamente importante y fue una alianza que estuvo por sobre los gobiernos. O sea, eso valió con Felipe González del Partido Socialista Obrero Español y después con José María Aznar. Y en esto tuvo incidencia también el rey Juan Carlos cuando se crearon las cumbres iberoamericanas a partir de 1992. A mí me parece que lo que ha ocurrido en España en la última década es que España ha vivido una nueva transición y tiene sus propios problemas. ¿Qué significa esto? Que se produjo, por una parte, lo que podríamos llamar la muerte física, espiritual o práctica de la transición del 78 o del 76. Esto significa que el presidente del gobierno clave de la transición, que fue Adolfo Suárez, falleció en el 2014. Ese mismo año abdicó el rey Juan Carlos. Entonces se produce el cierre de una época cronológicamente. Y paralelamente, en ese mismo tiempo, a partir del 2012, surge una generación política distante de la transición, crítica de la transición, particularmente representada por Pablo Iglesias y Podemos, o por los grupos que están en la calle o que han protestado contra el sistema, contra lo que llaman la casta. Y a eso se suma, para cerrar el cuadro, que los principales partidos pierden el control absoluto que tenían como una especie de duopolio o el bipartidismo, que son el PSOE y el Partido Popular, y emergen fuerzas en principio muy pequeñas como son Podemos y Vox, pero que van creciendo. Y esto significa la formación de un sistema donde ya la clave no está en quién gana las elecciones solamente, sino quién es el tercero, es decir, cuál es la tercera fuerza que permite formar mayoría, si es Podemos, que le permite formar mayoría al Partido Socialista, o si podría ser eventualmente Vox en el futuro, o como ha ocurrido en algunas comunidades, que le permite formar fuerza al Partido Popular, formar gobierno al Partido Popular. Y a esto le agregaría un último elemento, si me permites, que lo considero de la mayor importancia, si bien es simbólico, pero tiene mucho peso. Hubo un minuto en que los dirigentes máximos de los partidos, de los 5 partidos nacionales de España, eran de una generación post-1970, o sea, lo que podríamos llamar post-franquismo o democrática. Pedro Sánchez en el Partido Socialista, Albert Rivera en Ciudadanos, Pablo Casado en el Partido
Popular, Pablo Iglesias en Podemos y ciertamente Santi Abascal en Vox. Entonces, las luchas de ellos, las propuestas de ellos, las disputas de ellos ya no son las de la transición española, las que dominaron entre 1981-82, cuando llega Felipe González al poder, y el 2000, qué sé yo, 8-9, cuando estalla la crisis, sino que son disputas de una post-transición con una España rica, con una democracia consolidada, pero que empieza a mostrar fisura o quiebre, o cosas que a la generación siguiente al menos le merecen un cierto reparo o una necesidad de renovación generacional. España tuvo y tiene gran influencia, es uno de los principales inversionistas en América Latina, pero hay algunas cosas que han cambiado, por ejemplo, la influencia de China y otras sociedades en el continente, eso es una cosa. Segundo, a mí me parece que las cumbres latinoamericanas que tuvieron gran fuerza se han desperfilado, o sea, no tienen la misma potencia que tenían en los años 90 y comienzos de los, de los 2000. Sí. Y en tercer lugar, parece evidente, al menos a ojos de un observador, que España tiene puestos sus ojos muy claramente en la Unión Europea, de manera que América Latina queda como muy dejado de lado. Eso en el ámbito cultural no es tan claro, considerando que somos 500 o 600 millones de hispanohablantes, de manera que la comunidad hermana de Hispanoamérica o Iberoamérica, si sumamos a Portugal y Brasil, debiera ser un interés permanente de España. Pero yo creo que eso es más fácil en condiciones de normalidad que en las condiciones que ha vivido España desde la crisis del modelo de la democracia del 78 que se ha vivido en la última década.